Y hoy analizábamos y veíamos, por ejemplo, también a Martín Insaurralde en los medios, ¿no? Con una indefinición increíble. Y realmente en las redes sociales a veces causa gracia, especialmente aquellos que somos críticos. En mi caso soy un periodista crítico de todo, no de un gobierno, de todo. Puedo criticar desde un extremo ideológico al otro, porque me parece que todos tienen críticas. Solamente analizando hechos todos tienen críticas. Pero cuando criticamos, especialmente cuando lo hacemos desde el lugar del periodista, que al periodista se lo juzga mucho, enseguida se juzga la independencia del periodista, ¿no? Vos sos periodista independiente, te dicen, como si criticar a Insaurralde fuera tener pertenencia con otro, pero no nos leyeron antes, quizás cuando estábamos criticando a Macri o a la misma Carrió, o a la izquierda, como en mi caso, que escribí una nota muy crítica de la izquierda después del Congreso del PO en el Luna Park. Pero bueno, así juegan los militantes en las redes sociales. Y cuando se lo critica a Insaurralde, que muchas veces los detractores de algunos se suman a esas críticas y otros salen a defenderlo, bueno, tanto los masistas como los kirchneristas no saben qué posición tomar. No saben si defenderlo, sumarse a la crítica, porque de paso muchas de las críticas son reales. Porque realmente hay una fuerte banalidad en la imagen de Martín Insaurralde, y creo que es todo banalidad. A veces me pregunto quién lo hizo agrandar tanto a Martín Insaurralde, ¿no? Ponerlo en ese lugar, y parece que, y bueno, quizás los sondeos lo digan a esto, y aquellos que arman frentes y arman poder lo saben, y que está muy bien posicionado en la provincia de Buenos Aires, pero digo, así ve la gente de la provincia de Buenos Aires la gestión. ¿Martín Insaurralde es el gobierno que creen que les va a solucionar los problemas que hoy tienen? ¿O es parte del problema? Digo, ¿cuántos son parte del problema? Porque, y esto no es una crítica peyorativa al pueblo peronista, sino a sus gobernantes, a los funcionarios, porque enseguida también tienen el término de gorila antiperonista, no pasa por ahí. Pero si hace 26 años que la provincia de Buenos Aires la gobiernan peronismos, y casi 22 que a la nación también la gobiernan peronismos, y este es el resultado que tenemos, cada uno analícelo desde su lugar y con la realidad que le guste. La realidad de verdad, la que vivimos todos los días, la manipulada, la de los medios, la que percibe, la realidad que quiera, la del INDEC o la del supermercados. Pero después de 22 años de gobierno peronista en la nación y de 26 años de gobierno peronista en la provincia, con todas las cloacas que hay y con las que faltan, con las obras que hay y con las que faltan, este es el resultado. Entonces, cada uno analícelo desde su lugar. Yo solamente propongo el ejercicio. ¿Es bueno el resultado? ¿Es lo que la gente necesita? El crecimiento que tuvimos de las zonas pobres, tanto de la ciudad de Buenos Aires como del conurbano, todos sus cordones, por arriba del 150% en solamente lo demográfico en cuanto a villas de emergencia. Y que después el índice de pobreza no aparece por ningún lado, los funcionarios lo niegan, nadie lo conoce. El CONICET da uno aproximado después de buenos estudios, y tiene ya casi 2 años ese estudio, y hablaban de un 27%, o sea que podemos presumir que ahora estemos arriba del 30%. Por otra parte, esa pobreza asistida, subsidiada, pero con un asistencialismo que no la ayudó a salir de la pobreza. Al contrario, casi que la aletargó en esa pobreza y le dio pocas herramientas para salir. Sobre todo herramientas de capacitación, de ir por la pobreza estructural, porque una cosa es la pobreza económica. La gente que vive en una villa de emergencia tiene algún grado de pobreza económica. Pero cuando analizamos, por ejemplo, lo que cuesta alquilar, y no un departamento, 2 ambientes, o una casa, o un PH, no, una pieza en una villa, y que a veces es equivalente justamente a un departamento de 2 ambientes en cualquier barrio, pero el que va a una villa es porque no tiene una garantía que lo respalde, no puede pagar depósitos, no puede hacer un contrato con una inmobiliaria, por eso termina en la villa. Pero sin embargo a veces los precios no son muy diferentes, y lo que se alquila una pieza en una villa de Buenos Aires
A veces salen 2 ambientes en un barrio. Bueno, pero tienen una serie de requisitos que el que va a la villa no los puede cumplir. Entonces hay una pobreza económica, y esa la pongo en juego por lo que sale vivir en la villa, no sale barato. Hay otra pobreza que tiene que ver con el recurso humano, la capacitación o no, el estudio o no, la estructura en la que se vive, ¿no? Si se tiene comodidades o no, servicios, salud, cloacas, agua potable, bueno, todo lo que hace a la calidad humana. Y hay otra pobreza que es muchísimo más seria, y esta sí la puede modificar el Estado, y lo que no se entiende es por qué no la modifica, que es la pobreza estructural, la de las estructuras, la de vivir en barrios, villas en realidad, donde no hay presencia estatal, donde adentro de la villa no hay un hospital, donde adentro de la villa no hay calles, por supuesto, no hay seguridad, no hay educación, los chicos tienen que salir de la villa para educarse, o están en la periferia de las villas, las escuelas. Entonces no tienen salud, no tienen seguridad, no tienen educación. Eso no es pobreza de la gente, eso es pobreza del Estado ausente. Y sin embargo presente muchas otras cosas que no son prioridad. Y cuando analizamos al gobierno nacional, pero también podemos analizar al gobierno de la ciudad, bueno, una villa, ni siquiera una villa, una parte de una villa que era bastante pequeña, eso fue lo que urbanizó, la Villa 19, si no me equivoco. Lo demás está igual o peor, y ha crecido exponencialmente hacia arriba. Y fue un drama en todo sentido el tema del asentamiento Papa Francisco. Y había gente que necesitaba donde vivir, y había otros que eran vivos, y había otros que lucraban con los pobres, y había violentos, y había delincuentes, y había barra bravas. Y si no ocurría un crimen, quizás hoy estaría tomado ese predio todavía. Entonces, ¿qué cambio hubo? 8 años del PRO en la ciudad, casi 12 del kirchnerismo en la nación. Y la pobreza estructural, me refiero, se multiplicó. Esa pobreza en la que el Estado debe tener parte, porque las estructuras son responsabilidad del Estado. Entonces acá tenemos un tema complicado, ¿no? Porque si analizamos esto desde el lugar para analizar la nación y la provincia de Buenos Aires, después si quieren analizamos en particular la ciudad, que es muy particular porque es el PRO solo, pero el PRO no tiene mayoría en la legislatura, entonces para todo lo que consiguió aprobar, algún otro frente político lo apoyó. Esto es una realidad. Ahora podemos analizar si quieren ley por ley en la que apoyó el kirchnerismo, o que apoyó UNEN, o que apoyó el GEN, o que apoyó la izquierda. Pero el PRO solo no podía aprobar nada. Entonces, acá el PRO o los legisladores tuvieron un fuerte apoyo en las políticas que implementaron, quisieron implementar con las leyes, o hubo conveniencia de parte de los legisladores. Esa es la otra cruda realidad, ¿no? Pero si analizamos la nación y la provincia de Buenos Aires, 22 años de peronismo, 26 años de peronismo, y estos son los resultados, y ya les repito, los resultados evalúenlos ustedes. Yo tengo mi evaluación, ustedes tengan la de ustedes. Estos que tenemos, que vemos, que percibimos, son los resultados. Entonces, si les parecen malos, en 2015, ¿es alternativa al peronismo? Digo, ¿no es quien produjo estos resultados? Entonces ahí se empieza a entender un poco lo que quiere decir Carrió, ¿no? Porque a mí me parece, y con esto falta un detalle a analizar, que es que el escenario político de hoy seguramente no va a ser el de enero, mucho menos el de marzo, y menos el de agosto. El de agosto va a ser otro escenario totalmente distinto, salvo que ocurra un milagro en lo económico financiero. Entonces, volviendo a lo que dijo Carrió, en algún punto tiene razón. Hacer una alianza en la que se involucren peronismos, o cualquiera de los 4 frentes peronistas que hay, porque el kirchnerismo se burla de la oposición, el peronismo cuestiona a UNEN, ahora todos están realmente criticando a UNEN por esto que le pasa con Carrió, y hablando de una alianza que no iba a servir para nada y que se iba a romper. Pero el peronismo está dividido en 4, por lo menos, no sé si no hay más, pero 4 divisiones reales hay. Entonces, ¿cómo se pueden poner a criticar a UNEN?
por los problemas que pueda tener de armado. Si el peronismo tiene muchísimos más problemas de armado. Pero volviendo a la visión de Carrió, creo que es interesante pensar que la verdadera, la real oposición en 2015, si hablamos de vida real, ¿no? Ahora si queremos hablar de discurso, queremos hablar de falacias argumentales que pueden tener los políticos para su conveniencia, pero si hablamos de vida real, la única alternativa verdadera que hay fuera de esto que vemos hoy, y que el resultado lo vuelvo a dejar a criterio de ustedes, es un frente no peronista. Porque ya después de 22 años en la nación y 26 en la provincia, ya sabemos lo que pueden hacer los frentes peronistas. Y esto lo vuelvo a repetir, no lo digo desde el antiperonismo ni nada, sino desde la más clara objetividad. Muchos me dirán, bueno, pero ¿cómo te imaginas que sería este presente o este resultado si no hubiera habido 22 años de gobierno peronista en la nación y 26 en la provincia? Quizás era mucho peor. Bueno, eso no lo sé. Y eso no lo sabe nadie, y como periodista no me interesa saberlo, porque el periodismo es hechos. Entonces nos tenemos que sostener sobre lo fáctico, no sobre lo imaginario. Y sinceramente no sé cómo sería hoy el resultado si en lugar de haber habido 22 años de gobierno peronista en la nación y 26 en la provincia, hubiera habido gobiernos de alternancia o de otro signo político. Porque es algo que no sucedió. Entonces me parece que es muy válido, ya que vamos a llegar en una situación tan comprometida a 2015, justamente en 2015 probar esta alternativa, gobiernos no peronistas, que claramente son los responsables del resultado que hoy tenemos. Cada uno analice ese resultado y le parecerá bueno, le parecerá malo, le parecerá terrible, pero es lo que tenemos. Ahora, y ya se me está acabando el tiempo del programa, hoy analicé todo de una sola vez, pero bueno, hablamos mucho con mis amigos y realmente me quedan muchas cosas por compartir y conceptos realmente importantes surgieron en esta charla. Pero no quiero dejar de citar otro hecho de la realidad, que es el escenario. Hoy, con algo más de 28.000 millones de dólares de reservas, no olvidemos cuánto había en 2011 cuando se creó el cepo, 52.000 millones, o sea, se perdió prácticamente un 50% de las reservas existentes, con un doble mercado del dólar, con una inflación del 40%, con déficit en todas las balanzas. Déficit fiscal, déficit comercial, déficit turístico, déficit energético, y con compromisos de deuda para 2015 ya cerrados, que hay que pagar, de cerca de 6.000 millones de dólares. Más la incógnita de lo que suceda con los fondos buitre, los holdouts y los holdings. Hay que ver cuántos quedaron estructurados y cuántos se pueden llegar a caer si no hay una negociación seria en enero, después de que la RUFO deje de estar vigente, ¿no? Entonces, en este escenario, es un análisis muy claro. Las reservas existentes, pero además las reservas disponibles, porque no olvidemos que ahí hay encajes bancarios, hay fondos intangibles, no llegan a 20.000 millones de dólares, las disponibles, las de billetes físicos disponibles, que se puedan utilizar. Y el gobierno tiene 6.000 de deuda. La incógnita de holdouts, buitres y holdings. ¿Qué va a suceder con eso? No menos de 12.000 millones de dólares durante todo 2015 para importar energía. Más de 12 a 15.000 es un cálculo para insumos industriales, agrícolas, hospitalarios, para exportadores, de todo tipo, para que esto genere actividad y poder exportar e ingresar algún dólar. Si el gobierno no tiene un ingreso importante de dólares de exportación o de dólares financieros, claramente las reservas no son suficientes. Entonces, ¿de qué escenario político estamos hablando? Si ni siquiera lo conocemos. Es posible que el kirchnerismo, si realmente no produce un milagro durante el verano, que cambie esta trayectoria de crisis terminal y logre ingresar dólares de exportación o financieros, es posible que ni siquiera cuenten las elecciones.
porque el escenario va a ser realmente muy